Capítulo 6. La energía sexual. El sexo tiene un ciclo de 84 años y está gobernado por el planeta Urano. Los polos norte y sur del planeta Urano, en forma cíclica, se alternan apuntando hacia el Sol. Dichos polos son los factores determinantes del ciclo maravilloso de los 84 años en la humana especie. Si el polo positivo masculino de Urano apunta hacia el Sol, predomina sobre la Tierra el impulso sexual masculino. Si el polo negativo femenino de Urano apunta hacia el Sol, predomina sobre la Tierra el impulso sexual femenino. Durante 42 años tiene predominio el sexo masculino. Durante 42 años reina soberano el sexo femenino. La historia de la piratería, la edad de Isabel, del despliegue masculino, aventuras caballerescas, representan claramente el ciclo sexual masculino. Este año 1965 en que las mujeres se desnudan, predominan, mandan, acusan, señalan claramente el ciclo sexual femenino. El hombre o la mujer de edad madura viven de hecho en la atmósfera sexual opuesta a la de nacimiento. Semejante atmósfera es de hecho totalmente estimulante. Esto explica con entera exactitud por qué los sentimientos sexuales son muy a menudo más vigorosos y ricos a los 40 que a los 30. El sexo en sí mismo debería ser la función creadora más elevada. Desgraciadamente reina soberana la ignorancia y la humanidad dista mucho de comprender los grandes misterios del sexo. Si estudiamos el libro de los cielos, el zodíaco maravilloso, podemos comprender que la nueva era de Acuario está gobernada por el signo zodiacal de Aquarius, el aguador. El símbolo de Aquarius es una mujer con 2 cántaros llenos de agua. Trata de mezclar inteligentemente las aguas de los 2 cántaros. Este símbolo viene a recordarnos la alquimia sexual. Si en Piscis el hombre solo fue esclavo en el instinto sexual simbolizado por los 2 peces entre las aguas de la vida, en Aquarius el hombre debe aprender a combinar inteligentemente las aguas de la existencia, debe aprender a transmutar fuerzas sexuales. Aquarius está gobernado por Urano, el planeta que gobierna las funciones sexuales. Resulta incongruente y absurdo que algunos individuos aislados y ciertas escuelas de tipo pseudoesotérico rechacen el maituna, la magia sexual, y sin embargo tengan la pretensión de estar dizque iniciando la nueva era. Urano es sexual 100%, y en la nueva era gobernada por este planeta, el ser humano debe conocer a fondo los misterios del sexo. Rechazar el maituna, magia sexual, significa de hecho pronunciarse contra el signo de Aquarius, gobernado por Urano, rey del sexo. Debe recordarse que la energía más sutil, más poderosa, más fina que se produce y conduce maravillosamente a través del organismo humano es la energía sexual. Analizando muy a fondo el poder sorprendente de la energía sexual, llegamos a la conclusión de que es extraordinariamente volátil y muy difícil de almacenar y controlar. La energía sexual es como un depósito de dinamita. Su presencia significa una fuente formidable de tremenda potencialidad y también un peligro constante de explosión catastrófica. La energía sexual tiene sus propios canales de circulación, su propio sistema eléctrico organizado. Cuando la energía sexual se infiltra en el mecanismo de otras funciones, puede entonces producir grandes explosiones, tremendas catástrofes biológicas, fisiológicas y psíquicas. Las manifestaciones de tipo violento y destructivo de la energía sexual se derivan de ciertas actitudes psicológicas negativas hacia el sexo en general. La sospecha, el miedo al sexo, los prejuicios sexuales, el sentido cínico, brutal u obsceno del sexo, etc., obstruyen los canales por donde circula la energía sexual y entonces ésta se desvía infiltrándose dentro de otros canales, sistemas y funciones donde produce catástrofes espantosas. El aspecto de tales catástrofes suele ser multifacético. A veces tiene aspectos de fuego que flamea con la ira apasionada. Otras veces, la amargura de la réplica nociva, palabras que hieren, violentas denuncias, etc. Todo esto y millares de asqueantes asuntos de la humana especie
se deben precisamente a la infiltración de la energía sexual dentro de canales y funciones diferentes. Las personas que malgastan la energía sexual en conversaciones morbosas de tipo sexual, o viendo películas pornográficas o leyendo novelas deshonestas, se vuelven impotentes. Las personas que gastan el tiempo miserablemente razonando sobre el acto sexual sin cumplir con sus funciones sexuales, se vuelven impotentes. Cuando realmente, fuera de todo razonamiento, van a efectuar el acto sexual, no pueden. Fracasan. La imaginación y la razón mal usadas pueden conducirnos a la impotencia de tipo psicosexual. La imaginación morbosa, el mal uso de la imaginación, acaba con la energía sexual y cuando el individuo va a realizar el acto, fracasa, está impotente. El excesivo razonamiento sobre el sexo conduce a la impotencia. Aquel que solo vive analizando el acto sexual sin realizarlo, cuando ya va a realizarlo de verdad, tiene que pasar por la tremenda sorpresa de que no puede. Está impotente. Al llegar a esta parte del presente capítulo, nuestros lectores no deben espantarse. Estudiar los misterios del sexo es urgente, pero abusar del razonamiento sexual, excluyendo el acto sexual por larguísimo tiempo indefinido, produce impotencia psicosexual. Existe la subimaginación y la infraimaginación. Cualquier persona puede, si así lo desea, contemplar con pureza a otra persona del sexo opuesto. Pero la subimaginación y la infraimaginación pueden traicionarnos en los niveles sumergidos de la mente y conducirnos al coito en otros estados de conciencia. El resultado suelen ser las poluciones nocturnas con abundante pérdida del licor seminal. Constantemente llegan a esta sede patriarcal del movimiento gnóstico en la Ciudad de México muchas cartas de personas que se quejan de tener sueños eróticos acompañados de poluciones nocturnas. Nosotros siempre contestamos aconsejando a esas personas el maituna, magia sexual, AZF, unión sexual sin eyaculación del semen, como único remedio contra las poluciones nocturnas. Está claro que con el maituna diario, el ser humano se acostumbra a refrenar el acto sexual para no derramar el semen. El resultado es que el sujeto se acostumbra tanto a este superesfuerzo que cuando en sueño realiza el acto, entonces ya por costumbre, por instinto, refrena para evitar el derrame del licor seminal. Entonces, la polución no se produce. El sexo y la imaginación se hallan íntimamente asociados. Es imposible llegar a la castidad absoluta si no transformamos la imaginación en un espejo puro y sin la más mínima mancha. Es urgente transformar a la subimaginación mecanicista y morbosa y a la infraimaginación automática y lujuriosa en imaginación de niño recién nacido. Este tipo de transformación solo es posible con una ayuda especial de la Divina Madre Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Es necesario saber orar, saber rogar a la Divina Serpiente pidiéndole el milagro de transformar la imaginación subjetiva y mecánica en imaginación de niño recién nacido. Solo ella, la Madre Divina, la Serpiente Sagrada, puede transformar a la subimaginación morbosa y a la infraimaginación bestial en imaginación inocente de niño recién nacido. Un niño pequeño puede contemplar a una bella mujer desnuda en forma pura y perfecta sin sentir la más mínima lujuria. Realmente, hasta no ser como niño inocente, resulta imposible entrar en el reino del esoterismo. En el mundo físico, algunas personas han logrado la perfecta castidad y pueden darse el lujo de contemplar el cuerpo desnudo de otra persona de sexo opuesto sin sentir lujuria de ninguna especie. Es claro que tales personas excepcionales creen haber llegado a la castidad absoluta en los otros territorios subconscientes de la mente sin sospechar ni siquiera remotamente que la subimaginación y la infraimaginación subjetiva y mecanicista les traicionan por debajo de los límites de la esfera intelectual. Ese tipo de personas excepcionales pueden tener imaginación pura, pero ignoran que la subimaginación y la infraimaginación resultan siendo espantosamente fornicarias en terrenos desconocidos para su razón y para su intelecto. Cuando esa clase de gente son sometidas a pruebas de castidad en los mundos superiores o en los mundos sumergidos de la naturaleza,
Cuando se les coloca en estados situacionales y tiempos diferentes de tipo infraconsciente o subconsciente, fracasan lamentablemente. Muchas personas nos escriben pidiendo remedio para las poluciones nocturnas. Nosotros siempre les contestamos a esos enfermos recetándoles la magia sexual, el maituna. Quienes acostumbran a refrenar el acto sexual para no eyacular el licor seminal se curan de las poluciones nocturnas. Los sueños morbosos, lujuriosos se deben a la subimaginación mecánica y a la infraimaginación de tipo erótico y automático. Si ponemos en marcha el mecanismo de una pantalla de televisión, se suceden entonces en forma automática muchas escenas, cuadros, figuras ante los ojos del espectador. La imaginación es como una pantalla de televisión. Cualquier shock sexual la pone en marcha, no solamente en la esfera intelectual, sino también en los otros territorios sumergidos de la mente. Cualquier soñador en los mundos internos puede ser afectado por representaciones de tipo morboso. Dichas representaciones producen sueños eróticos y poluciones nocturnas. Si el soñador está acostumbrado a refrenar el acto sexual, existirá en este caso el sueño erótico, pero no las poluciones nocturnas. Si el soñador ha transformado la subimaginación y la infraimaginación en imaginación de niño inocente, entonces resultan imposibles los sueños eróticos. Desaparecen estos en forma radical, total y definitiva. Si cualquier estudiante esoterista fuese sometido a espantosas pruebas sexuales en los mundos internos, sin haber pasado primero por larguísimos periodos de magia sexual diaria, es claro que fracasaría lamentablemente, perdiendo su licor seminal en poluciones nocturnas. Sin la magia sexual, sin el maituna, AZF es imposible avanzar en la senda iniciática. Cuando la energía sexual es centrífuga, cuando fluye de dentro hacia afuera, el resultado son las descargas seminales, las poluciones nocturnas. Con el maituna, arcano AZF, magia sexual, las distintas corrientes de energía sexual invierten su curso, se tornan centrípetas, fluyen entonces de fuera hacia adentro. Las descargas seminales, las poluciones nocturnas, se hacen totalmente imposibles cuando la energía sexual fluye de lo exterior hacia el interior. La energía sexual contiene dentro de sí misma, en un nivel molecular superior, el sello universal o el diseño cósmico del hombre verdadero. Este diseño podemos hacerlo cristalizar en cada uno de nosotros mediante la magia sexual. Quien quiera autorrealizarse a fondo debe bajar a la 9ª esfera y trabajar con el fuego y el agua, origen de mundos, bestias, hombres y dioses. Toda auténtica iniciación blanca comienza por allí. Existe íntima relación entre la energía sexual y la imaginación. La energía sexual es el fundamento básico de la autorrealización íntima. Los iniciados que recorren la senda del filo de la navaja son sometidos a muchas pruebas sexuales en los mundos infraconscientes, inconscientes humanos, subhumanos, infrahumanos. Si el iniciado no transforma la subimaginación morbosa y la infraimaginación mecánica y erótica en imaginación de niño recién nacido, inocente, es claro que fracasará inevitablemente en todas las pruebas sexuales. Es necesario saber que los iniciados son colocados en los mundos internos en otros tiempos, lugares, situaciones y estados de conciencia subhumanos, infrahumanos diferentes, distintos, diversos, donde ni remotamente recuerdan sus estudios, el camino, etc. Ahora comprenderán nuestros lectores la urgente necesidad de transformar a la subimaginación y a la infraimaginación en imaginación consciente, objetiva y pura, como la del niño recién nacido. Ahora comprenderán nuestros lectores la íntima relación existente entre sexo e imaginación. La energía sexual puede convertir al hombre en un ángel o en una bestia. En el mundo occidental existen muchas gentes que odian mortalmente la magia sexual. Esas personas justifican su odio absurdo con muchos pretextos. Dicen que el maituna, magia sexual, dice que es solo para los orientales y que nosotros, los occidentales, no estamos preparados. Afirman tales gentes que con esta enseñanza del sexo yoga, lo único que puede resultar es una cosecha de magos negros.
Lo interesante de todo esto es que tales personas de tipo reaccionario, conservador, regresivo y retardario no dicen una sola palabra contra la fornicación, contra el adulterio, contra la prostitución, contra el homosexualismo, pederastia, masturbaciones, etcétera, etcétera. Todo esto les parece de lo más normal y no tienen inconveniente alguno en malgastar miserablemente la energía sexual. Los ignorantes fornicarios del pseudo-ocultismo reaccionario desconocen totalmente la doctrina secreta del Salvador del mundo, el esoterismo cristiano. La reacción pseudo-esotérica y pseudo-ocultista ignora que las primitivas sectas gnósticas cristianas practicaban el maituna, la magia sexual. El maituna se enseñó siempre en todas las antiguas escuelas de misterios occidentales. El maituna se conoció entre los misterios de los templarios, entre los misterios de los aztecas, mayas, incas, chibchas, zapotecas, araucanos, toltecas, misterios de Eleusis, misterios de Roma, Mitra, Cartago, Tiro, misterios celtas, fenicios, egipcios, druidas y en todas las sectas cristianas primitivas, tales como la secta de los esenios, que tenían su convento a orillas del Mar Muerto, y uno de cuyos miembros más exaltados fue el divino Rabí de Galilea. El maituna, la magia sexual, es universal. Se conocen los misterios del norte y del sur, del este y del oeste del mundo, pero la rechazan violentamente los pseudo-ocultistas reaccionarios, fornicarios y regresivos. La piedra fundamental de las auténticas y legítimas escuelas de misterios es el maituna, arcano AZF, magia sexual.